Hola a todos, soy Richard. Bienvenido a este nuevo tutorial en donde te enseñaré a usar la interfaz de Blender, los comandos, y te voy a compartir los ajustes que yo utilizo para obtener los mejores resultados posibles. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguno de mis próximos videos. Vamos allá. Bueno, damos inicio con la interfaz de Blender. Esto es lo primero que vamos a ver: el cubo, una cámara y una luz. Este va a ser nuestro viewport. El viewport es donde vamos a poder ver todo lo que estamos haciendo. Dependiendo la función o las necesidades que tú tengas a la hora de estar trabajando, tú vas a poder cambiar los distintos modos de viewport, que es el wireframe, que está aquí. Podemos ver que solo se ven los bordes de nuestros objetos, las líneas o el esqueleto de nuestro objeto. El sólido, que es básicamente el objeto sin textura, sin color, sin absolutamente nada de luces, para saber cómo estamos acomodando las cosas y dónde van a ir las cosas sin necesidad de usar la tarjeta gráfica. Y el modo de texturizado, que nos permite ver las texturas. Ahorita pues no tiene ninguna textura, obviamente. Entonces en este modo nosotros vamos a poder ver qué texturas estamos poniendo, también sin la necesidad de una carga tan grande gráfica, porque no está renderizando en tiempo real. Y el modo de renderizado, que aquí ya podemos ver que ya esta luz está afectando a este objeto y por ende ya tenemos una vista en tiempo real del render. Por esta parte vamos a irnos a el modo sólido, que es el modo más rápido de trabajar. Y por ejemplo ya tenemos aquí en la parte derecha, esta es nuestra ventana de capas, ¿sí? Aquí es donde vamos a ver cada uno de los objetos enlistados uno por uno para saber dónde están, qué orden tienen, en qué colección los vamos a poner. Aquí por ejemplo podemos ver que tenemos esta colección, pero nosotros si queremos hacer otra colección la podemos hacer en este botón y mandar a otros objetos a esas colecciones, y así ya podemos, si se fijan, colección 1 y adentro está nuestra cámara. Entonces aquí podemos tener el control de todos los objetos que tenemos en nuestra mesa de trabajo. Por ejemplo, estos, si los queremos ocultar, podemos hacer uso de estas dos opciones, que es el ojo. Este oculta nuestro objeto en el viewport. Si se fijan, aquí ya está. Pero este lo oculta a la hora de renderizar. A la hora de que nosotros exportemos este render, y si tenemos esta opción desactivada, no vamos a ver el objeto. Porque luego pasa que preguntan que están renderizando y no aparece el objeto en el render, y es porque tienen desactivada esta opción. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí tenemos nuestro panel de propiedades. A partir de ahora yo les voy a mostrar mis ajustes. Esto para que más o menos tengan una noción de cuáles son las opciones que utilizo yo para que los renders salgan de manera más rápida y sin cargar tanto también a la tarjeta gráfica. Vamos a empezar con esta parte que es de las propiedades del render. Hay tres tipos de engine de renderizado, que es Eevee, Workbench y Cycles. Yo el que utilizo es Cycles porque es el que mejor maneja las luces a través del espacio. Esto lo hace a través de la tarjeta gráfica, rebotando las luces en todas las superficies para que sea una iluminación lo más acercado a la realidad posible. Por lo tanto, es un poco más demandante que los otros dos, pero tienes los mejores resultados. Blender, cuando inicias de default, tiene seleccionado el CPU. Esto, si tú no tienes una tarjeta gráfica, te recomiendo dejarlo así, porque si tienes el GPU de todos modos no te va a aparecer, ¿no? Si tienes una tarjeta gráfica, hay que cambiar a GPU Compute, porque el trabajo lo va a hacer la tarjeta gráfica y eso le va a quitar trabajo al CPU y va a trabajar todo mucho más rápido y mucho más limpio, ¿no? Aquí por ejemplo pasamos a esta parte que es el Noise Threshold o la reducción de ruido. Aquí estas opciones hay que tenerlas activadas, porque cuando nosotros las tenemos desactivadas, el render puede tener mucho ruido, mucho grano, y esto lo que va a hacer es deshacerse de ese grano. Lo que recomiendo es tener un Noise Threshold de 0.01. Generalmente viene la configuración por default de 1, pero yo la tengo en 0.1 porque es suficiente para que quite todo el ruido y no pierda detalle, porque también entre más alto sea este número, más detalle va a perder tu render. Entonces yo siempre la dejo en 0.01 para tener los mejores resultados. Ok, ahora los max samples. Los max samples son las veces que Blender va a hacer cálculos en uno de los cuadros que tú le estás indicando. Yo le digo que haga 500 cálculos por cuadro. Ahorita vamos a ver el tamaño de los cuadros, porque también tú eso lo tienes que ajustar por tu cuenta, y 500 es lo que yo considero que para mi tarjeta gráfica y para mis necesidades se ve completamente bien. El denoise hay que tenerlo activado siempre, porque si no, esto no nos va a funcionar de nada. Aquí cuando tenemos el viewport es lo que va a quitar de grano en el viewport,
y aquí el render es el grano que va a quitar a la hora de exportar. Entonces estos ajustes generalmente los tengo muy parecidos. En el viewport le tengo más cantidad de samples o de muestras, porque en el viewport yo necesito el mayor detalle posible para saber qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy viendo, ¿no? Pero ya a la hora de renderizar se necesitan menos porque los cuadros son más pequeños y renderiza cuadrito por cuadrito hasta llegar al resultado final. Entonces hay que tener esta opción con el Denoiser Optics, que es el que trabaja con la tarjeta gráfica. Si no tienes el Optics, lo puedes dejar en automático o en Open Image Denoise. Estos son distintos sistemas de reducción de ruido, pero Optics es el que funciona mejor con tarjetas de Nvidia. Entonces yo lo tengo en Optics, y cuando trabajo con el viewport hay que cambiar esto a albedo y normal. El albedo hay que tener en cuenta que son las texturas, los colores, toda textura visual que tiene tu objeto, y el normal es todo relieve que tiene tu objeto. Entonces si esto lo tienes en albedo, solo se van a ver las texturas del objeto, pero si tienes albedo y normal, vas a ver la textura del objeto con su relieve. Hay que tener en cuenta eso para que tengas el mayor detalle posible a la hora de estar viendo tu render o renderizando. A la hora de renderizar yo tengo el Open Image Denoise, que he notado desde mi perspectiva que funciona de una manera más rápida a la hora de renderizar, porque también puedes utilizar Optics, pero Open Image Denoise yo he notado que a mí me funciona mejor. Es una cuestión de experimentación. También tú puedes utilizar los dos, y ya cualquiera que te funcione mejor pues lo dejas como tu denoiser, ¿no? Hay que tener también el albedo y normal en esta parte para que te salgan texturas y los relieves. Ok, entramos a una parte también muy importante: las luces. Esta es la cantidad de veces que tus luces van a impactar a tus objetos, los van a atravesar o los van a rebotar. Aquí es muy importante saber cuáles son tus necesidades. Yo ahorita lo tengo en Full Global Illumination, que es básicamente 32 todo. Esto es la iluminación a tope, pero en muchas ocasiones no necesitas todo a tope. Va a haber ocasiones en las que no tengas objetos transparentes. Si no tienes objetos transparentes, entonces no necesitas esto, lo dejamos en 0. Muchas veces, por ejemplo, no vas a tener volumetrías o nubes, entonces la transmisión también la podemos tener en 0, los volúmenes también en 0, los volúmenes también en 0, y muchas veces estos van a ser suficientes. Pero ¿qué pasa? También muchas veces el ajuste default es suficiente, con un total de 12 rebotes, 4. Si no tenemos objetos como vasos, vidrio, agua, que la luz atraviese, entonces esto de transmisión podemos dejarlo en 0. Transparencias también en 0 si no tenemos cristales, y hay que experimentar mucho con esto para saber cuáles son tus resultados ideales, pero generalmente una cantidad reducida funciona a veces igual que una cantidad altísima, ¿no? Entonces es cuestión de que experimentes y veas cuál te funciona mejor. Estas dos opciones también, reflectivo y refractivo, es para cuando tienes transparencias y cuando tienes objetos con mucha reflexión que haga que tu luz rebote. Si no tenemos esas necesidades, pues también podemos desactivar esto y la tarjeta gráfica no tendrá una carga tan grande. Pasamos a esta opción, Fast GI Approximation. Esto es muy importante a la hora de ahorrar recursos. Cuando tú tienes una computadora que a lo mejor no tiene una tarjeta gráfica tan potente o ni siquiera una tarjeta gráfica, nosotros podemos recurrir a estos truquitos para que Blender asemeje la luz de una manera realista sin consumir tantos recursos gráficos, que es esta opción. Esta opción lo que va a hacer es asemejar la luz de una manera realista sin consumir los recursos que realmente necesitaría una luz real con ray tracing, ¿no? Entonces, cuando nuestra computadora no tiene tantos recursos o ya la tenemos muy topada de recursos, pues activamos esto para también bajar un poco ese consumo. Aquí habrá que experimentar cuál va a ser tu ajuste, porque muchas veces si lo tenemos a tope, la luz se ve muy afectada. Entonces hay que bajar hasta que tengamos un número que nos permita tener esa luz como nosotros la queremos y no consumir tantos recursos gráficos, ¿no? Pasamos a la opción de simplificar. Esta siempre la tengo yo activada. Lo que hace es básicamente, como dice aquí, simplificar tus objetos para que estos reduzcan un poco las caras o los polígonos que tienen estos, para que no tenga una carga tan grande tu tarjeta gráfica, ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí las subdivisiones máximas a 6. Ya cuando pasa al render, yo generalmente le pongo un 2 para que el render mantenga la mayor cantidad de detalle posible, pero este siempre lo tengo activado y nos funciona para ahorrar
recursos gráficos. Ahora, aquí pasamos a la parte que les comentaba hace rato. Este va a ser el tamaño de los cuadros con los que renderiza Blender. Ahorita tengo un tamaño de 512, que es aproximadamente un cuarto de la imagen completa, pero nosotros podemos poner 256, tiene que ser en múltiplos, que va a ser un cuadro más pequeño que va a renderizar 500 veces, porque acá tengo este ajuste en 512, que es aproximadamente 512 píxeles, y lo que hace Blender es tomar esos 512 píxeles y renderizar, como tenemos aquí, 500 veces. Escanea 500 veces en esa zona y al final aplica el denoiser que nosotros le dijimos para terminar ese cuadro. Luego pasa a otro cuadro, 512 píxeles, escanea y así hasta terminar el renderizado de nuestro render total, ¿no? Ya por último, aquí hay que tener esto siempre activado, el persistent data. El data persistente o los datos persistentes nos indica que Blender va a escanear la escena anterior o el cuadro anterior para buscar información que pueda aprovechar para el siguiente cuadro y así no tener que hacer tantos cálculos, y eso nos va a ahorrar un poco de tiempo a la hora de estar renderizando. Teniendo eso ya claro, lo último va a ser aquí Color Management. Vamos a agarrar el AGX, que es un nuevo método de coloración o un filtro de color que acaba de introducir Blender 4.0. Esto hace que la luz o el filtro de color de la luz se vea un poco más real o mucho más real, y lo vamos a agarrar en Punchy. Este filtro la verdad es que hace que todo se vea como muy cinemático, como si lo estuvieras viendo realmente en tu cámara. A mí me encanta cómo se ve y creo que es el que te va a dar resultados más realistas. Ya te acabo de explicar mis propiedades del panel de render. Ahora vamos al panel de output. Aquí no hay tanto que ver como en el anterior. Esto lo único que nos va a dar es nuestra resolución, que es la resolución que vamos a tener en nuestra cámara. Esta cámara tiene esta resolución de acá y la podemos cambiar a nuestro gusto. Es decir, ahorita está en 1920 por 1080, pero ¿qué pasa si yo quiero un video a lo mejor para una animación para TikTok, ¿no? Vamos a poner 1080 por 1920 y vemos que la cámara ya cambió, ¿no? Entonces esta va a ser nuestra resolución. Aquí lo que indica es que está renderizando esta resolución al 100%. Si tú, por ejemplo, quisieras no hacer tantos cálculos de multiplicar esto para que te salga el 4K y 8K, etcétera, aquí lo que puedes hacer es fácilmente escalar, reescalar esa resolución por 200, por 300, 500, lo que tú quieras, hasta que obtengas una resolución que tú desees. Aquí podemos seleccionar la cantidad de frames que queremos en las animaciones. Podemos llegar hasta 240 o custom, ¿no? Eso ya dependerá de ti. Entre más frames, recuerda que va a ser más lento el renderizado. Y este va a ser nuestro límite de frames. Aquí tenemos 250, es decir que la animación va a durar 250 frames. Aquí pues nosotros, dependiendo la necesidad, vamos a ponerle los frames que queramos, ¿no? Aquí va a ser el output. Esto nos va a indicar hacia dónde está saliendo ese archivo, hacia dónde lo vamos a exportar. Aquí nomás damos clic aquí y seleccionamos la carpeta hacia la que queremos exportar nuestra animación, porque la exportación del render o de una imagen estática es de un método distinto. Aquí vamos a decidir en qué formato se exporta. Estos son algunos de video. Yo lo que hago es exportar animaciones en PNG, en secuencia de imágenes, y vamos a tener la compresión. Yo siempre la reduzco a 0 para que la imagen no tenga absolutamente nada de compresión y salga con la mayor resolución posible. Y a final de cuentas, esto ya vienen siendo los ajustes básicos. Podemos ya nosotros pasar a los ajustes de preferencias, que son también muy importantes. Y voy aquí a cambiarles. Para accesar a los ajustes de preferencias vamos a ir a Edit y Preferencias. Aquí ya tenemos la ventana de preferencias. Siempre vamos a empezar con interfaz. Algo que yo recomiendo es tener siempre tu interfaz en inglés, porque si buscas de repente información, tutoriales o algún blog para resolver algún problema, la información va a estar en inglés. Entonces yo por eso siempre les recomiendo tener esto en inglés. De aquí podemos pasar, por ejemplo, a sistema, y por default no recuerdo si viene en None o CUDA, pero lo ideal es tenerlo en Optics, porque con Optics trabaja la tarjeta gráfica y así activamos el denoiser para que podamos tener el render en tiempo real. Aquí yo solo tengo activada la tarjeta gráfica porque si activamos los dos, generalmente yo he notado que eso causa un problema,
y llegan a tardar un poquito más los renders, entonces solo dejo la tarjeta gráfica. En caso de que no tengas tarjeta gráfica, yo te recomiendo irte a CUDA y seleccionar tu procesador. También podemos ajustar el límite de pasos que podemos regresar. Creo que por default está en 32, pero nosotros pues le podemos poner 100, ¿no? Que es ya una buena cantidad en la que podemos regresar a pasos por si nos equivocamos. Y básicamente estamos listos para usar Blender. Aquí ya nomás guardamos nuestras preferencias y listo, ya podemos usar Blender. Entonces, ahora les voy a explicar los comandos y las teclas y los movimientos que tenemos que hacer para que nosotros podamos usar la interfaz sin ningún problema de una manera súper fluida. Entonces vamos a iniciar con el mouse. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestro objeto y para rotar, orbitar alrededor del objeto, vamos a agarrar la ruedita del mouse y presionarla y vamos a arrastrar nuestro mouse, ¿sí? Así nosotros podemos orbitar alrededor del objeto. Hay algo que también es muy importante si vamos a preferencias. Nosotros tenemos que tener en navegación estas dos opciones activadas, perspectiva y profundidad. Esto nos va a ayudar a que si nosotros hacemos un acercamiento al objeto, Blender no se detenga. Va a haber ocasiones en las que tú te quieras acercar a tu objeto y Blender se detiene. Entonces tú dices, pues, ¿qué está pasando? Pero es porque esta opción está desactivada. No sé por qué no la activan de default o porque no viene así ya de fábrica, pero pues hay que activarla para que nosotros podamos con la ruedita hacia adelante acercarnos a nuestro objeto sin límites. Para atrás, acercamos, adelante, hacia atrás, alejamos, ¿ok? Entonces ya podemos orbitar alrededor de nuestro objeto. Pero ¿qué pasa si queremos bajar? Lo que vamos a hacer es presionar Shift. Vamos a presionar la ruedita y vamos a arrastrar. Entonces ya nosotros podemos mover nuestra cámara o nuestro viewport y así vamos a estar orbitando alrededor de el objeto. También, por ejemplo, si tu mouse no llegara a contar con ruedita o no funcionara la ruedita en algún momento, tú puedes presionar Control y con el botón de la ruedita te acercas, arrastras y te alejas, ¿sí? Pero eso es un caso pues en el que a lo mejor no te funciona mover la ruedita, ¿no? Una vez que comprendemos cómo se mueve Blender, lo siguiente a tener en cuenta es las vistas que vamos a tener en Blender. Nosotros podemos presionar ciertas teclas para tener vistas planas y muy específicas de ciertos ángulos de Blender. Estas teclas van a ser el 1, el 3, el 4, el 7, el 9 y el 0. El 1, lo que vamos a hacer es presionar 1 y si se fijan, esto se ve de una manera plana, ¿sí? Porque si se fijan, estamos en el axis Y, estamos viendo todo desde el axis Y, es decir, como si lo estuviéramos viendo desde la derecha, ¿no? Ahora, si presionamos 3, vamos a ver todo desde el axis X, como si lo estuviéramos viendo de frente, ¿sí? Se fijan que la cámara cambió de derecha a frente, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, podemos presionar el 4. El 4 lo que vamos a hacer es ver nuestro objeto desde una vista ortográfica. No sé si recuerdan los juegos de Age of Empires. Estos juegos tienen esta vista ortográfica y hay artistas que trabajan con este tipo de perspectiva, ¿no? La verdad, yo nunca lo he hecho, pero también se puede hacer, ¿no? Entonces volvemos a nuestra perspectiva y luego podemos presionar el 7, que es la vista desde arriba. Si se fijan, tenemos la cámara vista desde arriba, ¿ok? Lo que va a hacer el 9 es invertir esa cámara. Si nosotros ahorita estamos viendo desde arriba y queremos ver la parte de abajo, vamos a presionar 9 y vamos a invertir nuestra cámara, ¿sí? Esto funciona para todas las teclas. Presioné el 1, vamos a presionar el 9 y si se fijan, se invierte, ¿sí? De esta manera nosotros vamos a poder navegar a través de los axis. Entonces lo que vamos a hacer es ya comenzar a mover nuestro objeto. Si queremos mover los objetos vamos a presionar la letra G, ¿sí? Como pueden ver, estamos moviendo el objeto. Pero ¿qué pasa? Si yo quisiera mover el objeto para arriba, sin que se me vaya hacia el axis X,
lo que tenemos que hacer es presionar la Z, porque recuerden que la Z es el axis vertical, ¿sí? Lo que vamos a hacer es moverlo hacia arriba sin ningún problema. Ahora, si queremos moverlo a la derecha en el axis X, vamos a presionar la letra G de nuevo, la X, y movemos en el axis X. Y de manera casi obvia, si presionamos la letra G y la letra Y, vamos a movernos en el axis Y, ¿sí? Esta va a ser nuestra navegación en Blender. Ahora, por ejemplo, vamos a usar estas técnicas que acabamos de aprender de una manera combinada. Si nosotros presionamos la tecla 1 y queremos poner nuestro cubo justo en la base de Blender, que es donde vamos a trabajar los planos o nuestro piso, aquí presionamos G, presionamos Z y vamos a poder ver dónde cae justamente en la base, ¿sí? Para este tipo de situaciones es que nos ayuda a saber los axis y mantenerlos. Ahora, vamos a aprender a escalar nuestro objeto. Para escalar nuestro objeto vamos a tener que presionar la letra S. Así, nuestro objeto se va a poder hacer más pequeño o más grande, ¿sí? Esto es lo básico para crecer de manera uniforme nuestro objeto. Ahora, si nosotros queremos decir, quiero que crezca hacia arriba, bueno, vamos a presionar la letra S y Z. Y, si se fijan, crece a lo alto. Ahora, quiero que crezca hacia el axis X. Presionamos S y X. ¿Sí? Podemos ver que nuestro objeto está creciendo hacia donde le indicamos. Vamos a crecerlo S, Y. ¿Sí? Siempre va a crecer hacia donde nosotros le indiquemos. S, Z y crecemos, achicamos. ¿Ok? Muy bien, este es el conocimiento básico con el que vamos a poder controlar nuestros objetos en Blender. En esta ventana tenemos dos modos que son los que vamos a utilizar de manera regular. En realidad hay más, pero ahorita les voy a mostrar. Está el Edit, está el modo esculpido, está el modo Vertex, el modo de peso y el de pintar textura. El que vamos a utilizar generalmente es el Edit, porque aquí vamos a poder ver el esqueleto de nuestro objeto. Y por esqueleto me refiero a cada vértice, cada cara y cada esquina. Si nosotros nos fijamos aquí, tenemos que podemos seleccionar únicamente las esquinas, ¿sí? Nada más. Y aquí aplica el mismo principio que acabamos de aprender. Si presionamos G, vamos a poder mover esto hacia donde nosotros queramos. Si lo presionamos Z, vamos a moverlo hacia arriba. Presionamos X, ¿sí? Y, ok, es el mismo principio. Ahora, este nos va a servir para los bordes. Aquí vamos a poder mover los bordes, crecerlos, ajustarlos a nuestro gusto. Igual, mismo principio, G, movemos hacia donde sea, Z, ¿sí? Este sí lo podemos crecer porque crece con las caras que afecta este borde, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos y presionamos este, que es el botón de caras, vamos a poder seleccionar las caras, ¿sí? Entonces, crecemos, movemos, arriba, X, Y. Son controles muy básicos que nos van a poder ayudar a modelar, a modificar los objetos a nuestro deseo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros queremos ponerle quizás una textura, si nosotros queremos modelar este objeto solo tiene una cara, que es decir, un polígono o un punto que vamos a nosotros poder mover. Por lo tanto, si nos vamos al modo de esculpido, nosotros no vamos a poder crecer nada porque solo tiene una cara, ¿sí? No vamos a poder hacer ningún movimiento porque aquí solo hay una cara por cada lado. Entonces lo que podemos hacer, vamos a presionar la letra A para seleccionar todo el objeto y lo que vamos a hacer es subdividir. Aquí es una subdivisión muy pequeña la que hace, si se fijan, se divide en 4 piezas cada cara
y podemos ir a este panel para incrementar la cantidad de subdivisiones. Esta va a ser la cantidad de caras que nosotros vamos a poder mover a la hora de editar nuestro objeto. Por lo tanto, si nosotros ahora queremos mover un vértice, ya si se fijan tenemos muchísimos puntitos que ya son independientes uno de cada otro. Por lo tanto, si presionamos G, solo vamos a mover este, ¿no? Por lo tanto, la figura inicial con la que quieres trabajar debe estar hecha desde el principio. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, una pared, pues a lo mejor esta pared ya debe de tener esta forma desde el inicio, para que cuando yo subdivida pueda yo ponerle la textura y ese relieve afecte todo nuestro objeto para que tenga esa textura con relieve que nosotros queremos, ¿no? Entonces, hay otra manera de cambiar entre modo objeto y modo de edición, que es presionando la tecla Tab. Si presionamos nosotros Tab, vamos a cambiar, si se fijan aquí arriba, entre modos, edición, objeto, ¿ok? Eso va a ser para que nosotros podamos mover nuestro objeto de manera rápida. Y por ejemplo aquí vamos a presionar X para eliminar el objeto, ¿sí? Porque ese objeto ya no es el que vamos a trabajar ahorita. Vamos a trabajar con un círculo para crear una figura muy básica. Vamos a crear quizás un vasito y les voy a decir cómo. Vamos a presionar la tecla Shift A y este menú es el menú de añadir. Aquí vamos a ver todos los objetos que nosotros podemos añadir a nuestro viewport y dependiendo del que necesitemos va a ser el que agreguemos, ¿no? En este caso los objetos básicos están aquí en Mesh. Vamos a agregar un círculo. Si se fijan, el círculo no tiene cara, no tiene absolutamente nada. Entonces lo que vamos a hacer es presionar la tecla Tab. Nos vamos a modo edición y si se fijan ya aquí aparece el esqueletito de nuestro círculo y vamos a presionar la tecla F. F rellena y ya tenemos nuestra cara. Ahora lo que necesitamos hacer es extruir. Extruir significa que vamos a poder sacar o hundir la cara que nosotros tengamos seleccionada. Entonces vamos a presionar la tecla E y vamos a poder extruir. ¿Ok? Ya extruimos y ya tenemos una forma cilíndrica. Si volvemos al modo de objeto, pues es una forma cilíndrica que tiene unos bordes muy duros, pero ahorita lo vamos a resolver, ahorita les digo cómo. Volvemos al modo de edición y lo que podemos hacer aquí, tenemos la letra S para el tamaño. Si se fijan ahí ya tenemos una forma básica que es una forma típica de un vaso. Pero ¿qué pasa? Si nosotros volvemos a la cara de arriba y queremos extruir hacia abajo, la parte de arriba no tiene el mismo tamaño que la parte de abajo. Entonces tenemos que resolver esa situación. Nosotros vamos a presionar Control Z para regresar, ¿sí? Vamos a presionar la letra I y esto nos va a permitir extruir pero hacia el interior de nuestro objeto, ¿sí? Esto nos va a permitir tener una cara que nos indique el grosor que nosotros queremos para la extrusión. Entonces volvemos a presionar E y arrastramos hacia abajo. Y así ya tenemos nuestro vaso extruido. Miren, aquí vamos a... Todavía le faltó profundidad, entonces vamos a presionar G, Z y seguimos bajando. Miren, ahí está. Ahora vamos a seleccionar también nuestra cara de abajo y vamos a hacerlo un poquito más chiquito. Y si se fijan, ya es un objeto completamente hueco. ¿Ok? De esta manera nosotros vamos a poder ahuecar y manipular nuestro objeto. Hay una cuestión muy importante también en la que nosotros podemos tener distintas subdivisiones verticales u horizontales dependiendo de nuestra decisión. Si nosotros vamos al modo de edición, seleccionamos A y nosotros podemos hacer subdivisiones manuales. ¿Cómo es esto? Con Control R. Y aquí nos va a aparecer esta línea que puede ser tanto vertical como horizontal. Nosotros vamos con la ruedita del mouse. Nosotros si hacemos la ruedita, giramos la ruedita hacia arriba, vamos a aumentar la cantidad de subdivisiones. ¿Ok?
Ahí está perfecto. Y si movemos el mouse, arrastramos el mouse, podemos mover donde queremos dejar esas subdivisiones. ¿Okay? Esto nos puede servir si queremos, por ejemplo, extruir una zona específica de un objeto. Aquí lo que vamos a hacer es, con la tecla Alt presionada, si nosotros tenemos aquí las caras, Alt presionada, vamos a seleccionar esta cara y nosotros la vamos a extruir. Fíjense cómo se extruye hacia arriba y hacia abajo, pero queremos extruir hacia afuera. Entonces lo que vamos a hacer es, mientras tenemos esto, vamos a presionar la letra S y vamos a extruir hacia afuera. Pero aquí hay otro problema. Si se fijan, está extruyendo, pero el objeto, más bien la cara, está creciendo, ¿sí? No es del mismo tamaño que nuestro objeto. Entonces, mientras tenemos la extrusión, vamos a presionar Shift Z y así nosotros vamos a poder crecer hacia afuera nuestro objeto con el mismo tamaño en el axis X e Y. Entonces ya podemos hacer una extrusión uniforme para dejar quizás nuestro vaso con esta textura, ¿no? Igual, Alt, seleccionamos, E, S, extruimos, pero con Shift Z y así ya podemos hacer esto. Si queremos hacer esto más rápido, presionamos Alt, clic, Shift, clic y ya podemos extruir estas dos partes. E, S, Shift Z y ya extruimos esas dos partes. ¿Ok? Muy bien, entonces ya tenemos nuestro vaso y ya aprendimos cómo manejar las caras, los ejes, las esquinas. Entonces esto ya nos permite tener una buena noción de cómo manejar nuestros objetos. Ahora, por ejemplo, si en un dado caso tú quisieras eliminar alguna de estas caras, puedes seleccionarlas, presionas X y puedes borrar los vértices, los bordes, las caras, que en este caso vamos a agarrar caras y ya tenemos las caras borradas. Eso es por si en un dado caso necesitas que sea así tu modelado, puedes perfectamente hacerlo. Okay. Aquí puede aplicar lo que ya habíamos aprendido. Si nosotros agarramos estos bordes, presionamos Shift para agarrar varios, presionamos F y si se fijan, se cierra, ¿sí? Este objeto ya que está aquí cerrado. Eso en caso de que lo necesitaras hacer, ya sabes cómo se hace. Muy bien. Entonces, nuestro objeto se ve muy geométrico, muy rígido. Entonces lo que vamos a hacer es presionar el clic derecho y vamos a darle en Shade Auto Smooth. Porque si presionamos Shade Smooth, como el objeto tiene muy pocas caras, lo que va a pasar es esto. ¿Sí? Y ya aparece un vasito un tanto como caricaturesco, ¿no? Entonces vamos a presionar Shade Auto Smooth y todos esos bordes se van. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos esta ventana de abajo. Esta ventana de abajo, que es la que le comentaba hace rato, nos va a servir para texturizar este objeto. Si nosotros vamos al viewport de render, vamos a ver que no tiene absolutamente ningún material puesto. Vamos a hacer algo muy sencillo, vamos a poner un nuevo material. Este va a ser tu panel de control del objeto. Eso es el panel principal donde nosotros podemos agregarle textura, la dureza, el normal, el displacement. Son muchas cosas que ya les enseñaré en un próximo video, pero por lo pronto vamos a darle un color muy base, ¿no? Podemos agarrar aquí un rojo y vemos que ya tiene color. Esto si vamos al sólido, sí, se ve sin color porque, como les comentaba, el sólido es para acomodar cosas. La ventana del preview del material nos va a enseñar el material, pero sin ser afectado por las luces del entorno. Y el render ya está siendo afectado por esta luz de aquí. Si yo agarro esta luz, igual G, presiono la tecla G, muevo, el vaso está siendo afectado por la luz que yo le indiqué. Si nosotros
volvemos a agregar otra luz, Shift A, agregamos una luz, un punto. Este punto aparece aquí en el inicio u origen de nuestro mundo. Vamos a moverlo para acá, y en el panel de luz vamos a darle un poquito más de poder a esta luz, otro más, vamos a darle 1000 watts, y fíjense cómo ya afecta al objeto. Movemos y ya el objeto se ve iluminado por ambos puntos de luz. Ahora, si nuestro objeto queremos que sea metálico, bueno, pues le damos este toque metálico. ¿Qué tan duro tiene que ser ese metal? Bueno, pues si es muy duro, entonces va a ser un metal que casi no refleja brillos. Si no es para nada duro, entonces fíjense cómo se vuelve hasta negro, ¿no? Esto es porque se vuelve como un espejo, miren, ¿sí? Entonces vamos a darle un poquitito de dureza para que se entienda que es metálico, pero está reflejando estas luces, ¿sí? Miren qué bonito se ve. Ok. Y así nosotros vamos a poder controlar Blender de una manera súper sencilla, con unos resultados increíbles, sin tanta carga gráfica en nuestra computadora. Esto es un tutorial, como les dije, muy básico. Espero que de verdad les sirva para introducirse a este mundo maravilloso que es Blender, y que se animen también a aprender un poquito más. Aquí yo les brindo mis herramientas y espero que les sean de muchísima ayuda. Recuerda que la creatividad no tiene límites, así que anímate a explorar y crear tus propias obras maestras. Eso es todo por hoy, y si te gustó este video, dale un like, suscríbete para más contenido creativo y no olvides comentar qué te gustaría ver en futuros videos. Nos vemos en la siguiente, artista.